aquí como muestra de la solidaridad y compromiso de todos y todas para dar algo de comprensión a las múltiples y complicadas realidades que la violencia tiene en nuestra sociedad. Gracias a todos y todas por estar aquí. Bien, comencemos nuestra parte. El muralismo en la ciudad y su influencia contra el crimen y la violencia. Es reconocido por diferentes disciplinas como son la sociología, la psicología, la antropología, la arquitectura, la economía, entre muchas otras, que pueden aportar al entendimiento del fenómeno criminal la necesidad de integrarse en forma, digo yo, amigable y crítica, para poder optar por una comprensión máxima de los fenómenos estudiados en la ciudad, y particularmente sobre la violencia. El profesor Manuel de Terán, en su obra Hábitat Rural, de 1951, contrastando la zona rural con la ciudad, califica la ciudad como, y abro la cita, la forma más compleja, perfecta y evolucionada del paisaje humanizado, de un paisaje terrestre cuyos caracteres naturales han sido profundamente alterados por la obra del hombre traducida en cultura. Cierro la cita. Es el hombre y sus actos quien cambia todo creando y alterando la urbe en la que ha de vivir. Es el conocimiento que lo utiliza, se espera que en forma juiciosa, pero que sabemos que no necesariamente es así, para proveer un nivel de comprensión ante los fenómenos sociales que ha de estudiar. La integración de conocimiento explicativo, utilizado en forma secuencial, lógica, coherente y constituida desde una línea evidenciada, permite proveer una perspectiva de sentido único sobre lo importante que es la ciudad para el sujeto y que hace que los elementos estudiados puedan ser, o se pretende, ser analizados y comprendidos en forma más clara, tanto a nivel transdisciplinario como interdisciplinario. La ciudad de este particular acercamiento explicativo reconoce a la estructura organizacional urbana de seres humanos, llamada ciudad, como una entidad que crece, se complica, se regenera periódicamente y se trata de reinventar en diferentes ámbitos de tiempo, como toda entidad viva que evoluciona, a veces para ser adaptativa ante los sucesos que experimenta, a veces para eclipsarse ante las múltiples realidades nada de positivas que acarrea. Según datos de la ONU, al presente el 80% de la población en Latinoamérica vive en ciudades, lo que la convierte en la región más urbanizada del mundo y se espera que este número crezca a 92% para el 2050. Autores como Méndez y Molinero, 1994, nos señala cómo tensiones y problemas se perciben en la ciudad a tenor con el desarrollo, sin duda en forma desigual, del mundo en que vivimos. Desde la ciudad se controlan y se manipulan los efectos de la mundialización o globalización, dominante y creciente, y por ende, con capacidad de hacerse perversa, como si fuera la bruja mala del Mago de Oz. En Puerto Rico, las zonas urbanas tienen en su haber más de la mitad de la población total de la isla, aun cuando nuestros municipios han decaído demográficamente en términos de concentración poblacional. Su prevalencia criminal es exorbitante, entre 2.000 a 3.000 delitos tipo 1 en un mes cualquiera, según reportados por la Policía de Puerto Rico. De hecho, sobre 200 asesinatos al día de hoy, siendo el año 2011 el año más sangriento de nuestra historia, en términos estadísticos. Sin embargo, la urbe necesita existir, vivir o sobrevivir para que aquellos que están en ella logren sentir que vale la pena estar entre sus complejos espacios. Toda ciudad se tambalea entre lo profano y lo divino, entre complejas actividades y situaciones que hacen que sus residentes y visitantes puedan reflexionar con algún grado de conciencia sutil o, en el peor de los casos, algún grado de apatía sobre los procesos humanos que les afectan. Por ejemplo, la teoría de desarrollo económico de las aglomeraciones reconoce que en las ciudades hay procesos económicos por los cuales se promueve el desarrollo de actividades comerciales que fomentan el crecimiento de capital, elemento necesario, disque para el progreso, aun cuando sabemos que no necesariamente en todas las zonas de la urbe sucede así. Estas mayores perspectivas de desarrollo llevan a que las personas tiendan a preferir vivir en ciudades, en pos de la búsqueda de un supuesto mayor bienestar. Lamentablemente también hay zonas que, como mencionamos, son áreas de pobreza, que pueden expresar vivencias nada de agradables por aquellos y aquellas en las cuales los múltiples problemas sociales se hacen más prevalentes, lo experimentan, por no decir que se reconocen más fácilmente, obviando toda una serie de fenómenos que hacen prejuzgar estas áreas. La ciudad se convierte así en un fenómeno de expresión multifacética y compleja, siendo como la pareja que queremos. Esto es, mientras esté de buena y esté buena, y todo marche bien,
lo o la seguiremos amando, siempre y cuando no la encontremos en los brazos de otro que la absorbe para sí y la separa del amado. Así pues, los problemas que surgen y no pueden ser manejados por sus habitantes hace que se pueda despreciar a la urbe, culpándola de ser insensible, feroz y hasta cruel. Ese particular imaginario usualmente no nos agrada, porque nos hace tambalear en nuestro equilibrio virtual. La ciudad se mueve sutilmente entre sus problemas y el encanto de sus actividades culturales, su gente y su necesidad efervescente de trascender y de vivir con lo que hay, pues tenemos que bregar con lo que hay. Los significados a tales realidades que le dan las personas que viven en ellas son tan numerosas y complejas que el análisis de todas esas realidades es una tarea que no es fácil de ejecutar. Entre sus problemas tenemos las lúgubres transgresiones situacionales que la urbe expresa como actos de delincuencia o crimen y que de alguna forma la ciudad y los habitantes con conciencia tienden a tratar de prevenir y manejar en el mejor de los casos, o hacer caso omiso en la otra perspectiva, reconociendo que pueden ser válidos ambos en particulares situaciones temporespaciales. De aquí que podamos entonces evaluar lo que puede ser considerado una forma de expresión maravillosa, una forma de expresión que trata de prevenir, que trata de expresar las múltiples realidades que vive la ciudad, el arte muralista. El arte muralista es una alternativa de concienciación, de romper en alguna forma la apatía que nos adormece ante los diferentes problemas de criminalidad y violencia que puede aparecer en la urbe. El mural es una expresión artística que denota libertad y deseos de promover un espacio de reflexión para la gente de la ciudad o que visita la ciudad, por parte de un artista o colectivo de artistas que nos regala su trabajo, a veces no apreciado por el que los observa. El arte de crear un mural de por sí tiende a ser complejo. En forma ideológica, plasmar una idea no es cosa fácil. En términos instrumentales, reconocer el espacio donde ha de pintarse, las texturas de la superficie, donde se expondrá la idea, los permisos si alguno, o el reto ante el espacio que se conquista y el tiempo a tomar son elementos que se necesitan coordinar para llegar a feliz término en la obra muralista. En la obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, uno de los personajes, Raskolnikov, haciendo referencia a la trabajadora sexual Sonia, señala que para conocer a una persona hace falta haberla tratado y observado atentamente, pues de lo contrario se expone uno a cometer errores de apreciación que luego es muy difícil rectificar. Cierro la cita. La ciudad es una zona donde los murales proliferan, quizás por la necesidad de revitalizar los espacios inertes que no pocas veces son rescatados para afianzar y fortalecer el concepto de ornamento en la ciudad y de originar mensajes necesarios de compartir para provocar reacciones que favorezcan la reflexión y discusión de los temas presentados en ese muro frío pero ardiente, una vez se expresa la majestuosidad pictórica del mural. De allí que un mural debe ser observado con detenimiento por aquel que desee comenzar a internalizarse en su mundo de denuncia. Son los murales entidades que presentan mensajes de esperanza, de desarrollo, de impulsar actividades en el mensaje pictórico que expresan, que pueden en alguna forma alentar iniciativas que ayuden a reducir la actividad criminal, o en algunos otros casos puede ser todo lo contrario. Podría ser la actividad muralista una posible avenida en los procesos de rehabilitación de aquellos que están en las llamadas instituciones de corrección hacinados sin mucha esperanza. El arte muralista presenta expresiones sociales de toda índole, algunas lacónicas, otras complejas y lamentablemente muchas veces temporeras, por el espacio de la ciudad que reclaman, pero que motivan al observador a cuestionar la intención de quien pinta. El profesor de artes visuales y muralista chileno, Felipe Enríquez Ruiz, mejor conocido como Henrus, expone y cito: el mural es un regalo obligado porque puede que no a todos les guste, pero el impacto que genera en los habitantes de la ciudad se genera a través de la integración, la participación, la representatividad y la identificación. Cierro la cita. El mural pasa a ser entonces voces de denuncia contra todo tipo de problemas sociales. El mural pintado en la ciudad con temas alegóricos a la prevención del crimen y de la violencia hace que se logre un aumento en el orgullo sociocomunitario de la colectividad a la que el sujeto pertenece. No solo que revele la importancia del problema ante la opinión pública, sino también que transforme el silencio de grupos apáticos en acciones prosociales de carácter colaborativo
y fortalezca las iniciativas de acción preventiva que pueden comenzar a elaborarse para disminuir la incidencia criminal. Investigaciones llevadas a cabo por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale han reconocido cómo determinados proyectos de arte muralista han demostrado tener un efecto prosocial en el desarrollo humano de los participantes, mejorando su vida en lo individual y en lo colectivo. De hecho, la correlación entre cohesión social, eficacia colectiva, la disminución de violencia, ha sido demostrada en trabajos como los realizados por Samson, Rodenbosch y Ernst, publicados en la revista Science en el siglo pasado, la década del 1997 para ser específico, y revalidado en la literatura del área de psicología social comunitaria hasta la saciedad. Si los murales pueden proveer esperanza ante las actuales situaciones que trae la ciudad y que ya señalábamos hace algunos años atrás, particularmente en términos de respeto a la vida y cómo la ciudad puede malograrla por su capacidad exponencial de concentrar elementos que promueven la violencia, el crimen, la agresividad de aquellos que interactúan en ella, solo se puede decir en forma certera, aunque nos duela, que es una dura e inequívoca realidad. Lamentablemente, las políticas estatales de planificación urbana en Puerto Rico y su implementación inadecuada hacen inoperante su eficacia, teniendo entre múltiples resultados anacrónicos lo ineficaz e inadecuado de la planificación, resultando en problemas serios de aglomeramiento poblacional con sus reconocidos problemas sociales. Por ejemplo, congestionamiento de tránsito, asentamientos ilegales y de desintegración social, crimen, violencia, entre otros. La ciudad se convierte entonces, como señala Rodríguez Castro, y cito en su obra del 2009, página 996, en territorios impersonales y provisorios, donde el sujeto anónimo y solitario efectúa transacciones automáticas. Cierro la cita. Si la expresión muralista sirve de alguna forma para que la urbe se logre transfigurar positivamente, debemos proveer, motivar y comprometernos con dicha posibilidad. En previas presentaciones habíamos mencionado cómo el mural de la ciudad como proceso social para la prevención de la violencia y el crimen se convierte en una actividad que posee determinado legado que hace que pensemos sobre cómo podemos recapturar aquellos espacios muertos o corroídos por el crimen y la violencia que retan a la vida misma del sujeto que interactúa en la urbe. Es allí donde el mural se levanta como voz de denuncia, haciéndonos recordar que podemos hacer algo para manejar el problema, para prevenir este. Es como señala Caldalde y Rodríguez en su trabajo del 2004, página 137, y cito, el reconocimiento de una metamorfosis en la cual como pueblo pasamos de entidades pasivas a unas activas o proactivas, reaccionando al ataque que puedan hacernos sectores hostiles. Cierro la cita. En esta oportunidad deseamos enfatizar la necesidad de que haya política pública que facilite el desarrollo del movimiento muralista en Puerto Rico. Y no solamente que se cree, sino que se aplique en la realidad viva. Es preciso, por no decir obligatorio, que ante la situación actual de deterioro que enfrenta el país, voces de esperanza se pregonen bajo diferentes alternativas de acción y respaldo a movimiento muralista local. Si la generación de murales actuales y de sus colectivos de artistas, como es el mural que se encuentra utilizado en el cartel de promoción de esta actividad, sirve para hacernos reconocer una realidad, estos deben ser protegidos y dados a conocer como obras artísticas de primer orden. La iguana y el coquí, mural del artista Bergoa Roa, en el cual se muestra la lagartija invasora o gallina de palo, como usualmente se le conoce en Puerto Rico, apretando un coquí que puede servir para concienciarnos sobre cómo puede existir opresión y violencia por parte de elementos foráneos y cómo estos pueden llevarnos al extremo de la explotación e imaginación. Nada extraño ante la realidad que vivimos actualmente en Puerto Rico, sin importarle, por ejemplo, a una junta fiscal las implicaciones y complicaciones que traen sus inhumanas y represivas decisiones para nuestro pueblo. Se puede interpretar como una expresión, dicho mural, de la típica historia de cómo el sujeto grande, el cual siempre es el más fuerte, maltrata al más débil. El poderoso oprimirá al más débil, obteniendo todo lo que desee y necesite para luego descartarlo. Sin embargo, en la actualidad, el más fuerte, representado posiblemente por la lagartija, también podría representar un problema económico y social debido a que existen tantas lagartijas que ya no se sabe cómo manejar la situación, desatando una lucha de poder entre ellas mismas. Proceso evolutivo a su vez de supervivencia. Mientras que el coquí, cada vez más escaso y algunas de sus especies en peligro de extinción, lucha por sobrevivir, por poder adaptarse a los cambios y continuar reproduciéndose, quizás hasta fuera del país en áreas como Hawái o Miami. Así,
Parte de la historia de la sociedad puertorriqueña queda plasmada en este mural. Ante los múltiples problemas que enfrenta nuestro pueblo, hay que reconocer que estamos siendo oprimidos y que tenemos que lidiar con esta opresión. La violencia de la opresión debe reconocerse y se debe comenzar a manejar. En la actualidad, las empresas ricas y poderosas oprimen y desgastan a la clase trabajadora. Nada más que ver los últimos proyectos de ley que quitan derechos laborales que fueron obtenidos con mucho esfuerzo. Cada vez se lucran y benefician más a medida que empobrecen más al trabajador, al estudiante, al profesor. Murales como este deben ser reconocidos como una expresión de denuncia, ya no tan silente ante la opresión y violencia de la explotación por parte de empresas foráneas en Puerto Rico. El movimiento muralista debe ser fortalecido y rescatado de la marginación. Y aun cuando reconocemos que existen esfuerzos en esta dirección, todavía nos falta mucho por hacer para fomentar el bienestar colectivo y la disminución de la violencia y criminalidad a través del movimiento muralista de Puerto Rico. Esto debe ser una meta para futuras intervenciones contra la criminalidad y violencia. En el complejo mundo en que vivimos, los pocos espacios que tenemos disponibles deben ser utilizados juiciosa, eficaz y efectivamente. El muralismo es una alternativa viable de gran provecho para todos, no solo por su belleza pictórica, sino por su capacidad de transformación prosocial. Los exhorto a que promuevan la idea y la apoyen en sus diferentes gestiones. Muchas gracias por su atención.